la guerra civil en curso, lamentablemente, en Sudán. Hoy iba a hablar de por qué era importante esta guerra y en general por qué son importantes las guerras en el África subsahariana. En primer lugar, porque según un reportaje reciente que vale la pena leer sobre las guerras en el mundo y cómo están aumentando desde 2011, de la revista The Economist, la guerra que más muertes produjo a nivel mundial el año pasado no fue la guerra de Ucrania, como uno podría creer por la inmensa cobertura mediática que recibe. Fue la guerra civil en Etiopía entre las tropas regulares del Estado etíope y las milicias que operan en la región de Tigray y que pretenden representar un grupo étnico de ese país. Entonces, repito, la guerra más sangrienta del mundo por número de muertes el año pasado no fue la de Ucrania, fue la de Etiopía, y les apuesto a que no habían siquiera oído hablar de una guerra civil en Etiopía. Lo mismo en cuanto a Sudán, ¿no? Sudán es uno de los países que más muertes por violencia política ha tenido a nivel mundial en décadas recientes y del cual rara vez se oye hablar, salvo cuando como ahora acaba de estallar una guerra civil nuevamente. Porque además Sudán se encuentra en una zona particularmente volátil del mundo, el denominado Cuerno del África eh, o Cuerno de África. Y les había mencionado la sesión anterior cómo las fronteras en el África son líneas rectas, porque son una creación colonial. Las fronteras que son producto de la interacción entre estados se trazan alrededor de accidentes geográficos, son trazadas por el territorio que las partes en una guerra logran conquistar, por lo menos antes de la existencia de la Carta de la ONU, eso era habitual, ahora lo es menos, pero no ha desaparecido la práctica de establecer fronteras según grado de avance de fuerzas militares en combate, o por distribución de grupos étnicos en distintos territorios. Por eso las fronteras normalmente son irregulares, no son líneas rectas. Solo son líneas rectas ahí donde una autoridad colonial las trazó literalmente. Vean un reportaje sobre la materia de BBC News, eh, BBC sería en inglés News, o BBC, la agencia pública británica de noticias, se trazan literalmente con una regla, ¿no? Por ejemplo, cuando se realizan los llamados tratados Sykes-Picot entre Francia y el Reino Unido. Y claro, estas creaciones coloniales formadas con criterio, digamos, de conveniencia para las potencias coloniales o administrativos, dividen grupos étnicos afines o hacen caer dentro de las fronteras de un país grupos étnicos que históricamente habían sido rivales. No tienen mayor correlación con la realidad política del territorio. Y en el Cuerno de África estamos hablando de la región probablemente más volátil en cuanto a violencia política a nivel mundial. Ahí tuvimos hasta el año pasado, como ya indiqué, la guerra en Tigray, dentro de Etiopía, una guerra civil, pero a su vez tenemos la disputa entre Sudán y Etiopía por la región de Al-Fashaga. De hecho, el gobierno sudanés, en plena guerra civil, indicó que Etiopía había movido tropas a esa región en disputa. Etiopía lo ha negado. Sudán del Sur, un país que se desprendió de Sudán tras una guerra civil, eh, tuvo a su vez una guerra civil propia, una vez creado el país en 2011, y todavía no se logra un acuerdo de paz. Entonces, lo que ocurre en Sudán puede tener implicaciones para Sudán del Sur. Eritrea es una dictadura o es un país que tiene un régimen dictatorial que tiene por mala costumbre intervenir en conflictos armados en países vecinos. Intervino en la guerra civil etíope en la región de Tigray y ahora se le acusa de estar interviniendo en favor del grupo de fuerzas de respaldo rápido que combaten a las fuerzas del ejército regular en Sudán. Sudán es además vecino de Somalia, el país por el cual se acuñó en su momento la frase Estado fallido, y que para efectos prácticos, en tanto esa frase sea pertinente como categoría general, se sigue aplicando a Etiopía.
perdón, a Somalia, porque si bien ya hay un gobierno nacional, en términos prácticos, este no ejerce control sobre el conjunto del territorio y la población del país. Además, han intervenido en la guerra civil de Sudán, perdón, ejércitos de países árabes que habían intervenido en otras guerras previas en Sudán, porque Sudán es un país que ha tenido más de una guerra civil desde su independencia en 1956. Por ejemplo, las fuerzas de respaldo rápido que combaten al ejército regular alegan haber capturado pilotos de la Fuerza Aérea Egipcia tras haber derribado sus aviones que bombardeaban blancos de las fuerzas de respaldo rápido en territorio de Sudán. Y el general Haftar, que dirige una de las milicias que libran la guerra civil que en este momento está en compás de espera en Libia, también habría intervenido y que recibe apoyo del grupo Wagner, al cual nos referimos hace unos minutos, también habría intervenido en Sudán en favor de las fuerzas de respaldo rápido. Eh, entonces, digamos, esta es una guerra que, como la del Congo, va a terminar teniendo ramificaciones regionales. No se va a quedar dentro de Sudán lo que ha empezado en ese país. Esta guerra civil muy probablemente digamos, genere, por ejemplo, flujo de refugiados hacia países vecinos. Egipto hace unos días anunció que ya había recibido más de 40.000 sudaneses, pero además intervención militar de países o guerrillas vecinas o del vecindario. Por ende, esto puede escalar más allá de Sudán. No es lo más probable, pero claramente es algo que podría ocurrir. Como ya dije, Sudán ha padecido más de una guerra civil desde 1956, que es cuando se independiza, y hoy en día tiene activos tres grupos insurgentes. La guerra civil más cruenta y prolongada fue aquella que se inició en 1983 y terminó en 2005, que produjo, sobre todo, se libró, dicho sea de paso, en Darfur. Habrán oído hablar de la región de Darfur en el pasado porque actores de Hollywood decidieron hacer de esa una causa de interés internacional como George Clooney y por eso Darfur tuvo una figuración en medios que no tuvo Tigray en Etiopía porque no hubo actores de Hollywood tan interesados en ese caso. Bueno, la guerra civil en Sudán que fue o se combatió de 1983 a 2005 produjo 2 millones de muertes y 4 millones de desplazados entre refugiados internacionales y desplazados internos. Y acá estamos ante otro caso en donde durante la Guerra Fría, porque esto empezó durante la Guerra Fría, aunque la guerra continuó después del fin de la Guerra Fría, este es uno de esos tantos casos en donde la Unión Soviética y Estados Unidos pelearon la Guerra Fría, que se le llamó así Guerra Fría porque evitaron una guerra termonuclear enfrentándose directamente a través de lo que se deben llamar guerras por proxy, es decir, se enfrentaban Estados Unidos y la Unión Soviética no directamente, sino a través de sus aliados en guerras regionales como la de Vietnam, Corea o la de Sudán también, ¿no? Eh, Sudán además es el país con más intentos de golpe en el mundo, después únicamente de dos países latinoamericanos, Bolivia y Argentina. Pero lo que hay que añadir es que mientras Bolivia y Argentina tienen 2 siglos de existencia como estados independientes, Sudán tiene ese número de intentos de golpe, buena parte de ellos exitosos, 16 en total, desde su independencia en 1956, en mucho menos tiempo. Lo que ocurre en Sudán en materia de golpes de Estado, 3 desde 2019, 13 en la historia previa del país, es preocupante porque refleja tendencias globales. Según el Centro para la Paz Sistémica, entre 2015 y 2020 solo hubo 3 golpes de Estado exitosos a nivel mundial. En 6 años, solo 3 golpes de Estado exitosos. En 2021, solo en ese año hubo 5 golpes de Estado exitosos, el quinto fue el de Sudán,
4 de ellos ocurrieron en el África. Y según el reporte de la misma entidad Centro para la Paz Sistémica, en la década del 60, 26% de los golpes de Estado derivaban en un régimen autoritario, violencia política creciente o inestabilidad política sistémica. Esa proporción de inestabilidad, violencia o autoritarismo como consecuencia de un golpe de Estado subió de 26% del total de casos en la década del 60 a 50% del total de casos en 2010. Por eso es que lo que ocurre en Sudán es preocupante, por lo que refleja respecto a tendencias, digamos, de degradación en cuanto a estabilidad y violencia política a nivel mundial y por las ramificaciones que puede tener en la región del mundo en la que está ubicado el país.